Vamos a mirar las energías para Cáncer, cómo se acomoda esta semana para Cáncer. Si esto aplica, si eres ascendente en Cáncer, vamos a mirar esto acá, para Cáncer. Recuerden que es a partir de hoy lunes, en este caso 10 de noviembre, hasta el domingo 16 de noviembre. Cáncer inicia la semana con mucho poder, la luna en el signo de Leo, en la casa 2. Esto es muy positivo para Cáncer porque el fin de semana estuvieron muy con su luna ahí. Acaba la luna de tener una conjunción con Júpiter. La luna acaba de hacer un proceso de expansión. De por sí están en una muy buena etapa de sus vidas. Toda persona de signo Cáncer, ascendente en Cáncer, en este momento con ese trígono entre Saturno y Júpiter, pues muchas cosas se están solucionando. Varias cosas se están solucionando. Esto sí quisiera ser enfático. Esta posición es demasiado benéfica para Cáncer, porque me atrevería a decir que es una de las mejores que puede tener en todo el 2025, en todo el año, desde enero, febrero. Júpiter en Cáncer a grado 25 con Saturno ofrece un aspecto muy fluido. La luna que acaba de pasar en conjunción, esto lo hizo entre el sábado y el domingo, de manera tal que para amanecer hoy lunes 10 de noviembre, pues la luna se renueva en el signo de Leo mostrando unos horizontes distintos, una facilidad, recordando siempre que el propósito de la luna cuando hace conjunción con Júpiter en Cáncer no es tanto de temas muy visibles o muy físicos, sino por el contrario, muy de introspección, muy de valorarse, grandes sorpresas también a lo mejor. Habría que analizar qué es sorpresa para Cáncer, ¿no? No todas las sorpresas a lo mejor nos pueden gustar. Hay sorpresas o hay regalos que la vida trae para Cáncer en esta posición astrológica y pueda que Cáncer no lo vea como tal. Aprendizaje, recordar también que Saturno en la casa 9 en Pisces está siendo muy enfático en las nuevas filosofías de vida o caducas, que ya se requiere de hacer un reajuste también en esto. Saturno, aunque dé regalos de una manera positiva, finalmente es el tiempo que se cumple en algo. La luna sí le ofrece una capacidad de generar un valor propio en ustedes mismos en la casa 2, en conectarse también con el valor que ustedes han venido adquiriendo o experiencia a través de la vida como Cáncer. Y es una semana donde ustedes van a poder desarrollar mucho la creatividad. Esta posición astrológica también les ayuda muchísimo a Cáncer a trabajar en los temas de metas, en los temas propios, en los temas de alcanzar nuevos objetivos, nuevos ideales, nuevas propuestas y ambientes también de trabajo y de avance. Esto realmente la palabra que yo encuentro para definir la semana, esta semana del 10 hasta el domingo 16, es de mucho avanzar. Es una semana en la que van a poder moverse mucho más que en meses anteriores, en distintas áreas. De por sí, cuando el planeta benéfico se encuentra allí y llega a este punto matemático, pues finalmente da ese toque, ¿no? Ahora, si analizamos la posición solar, a esto hace falta que el Sol transcurra al grado 20, 24 y esto lo va a estar haciendo a finales de este fin de semana. Entonces también toda la posición astrológica marca armonía. Yo creo que la otra palabra también que viene es avance, aparte de avance, es el significado de armonía, hasta dónde es armónico lo que están viviendo y hasta dónde lo van a poder sentir de esa manera y vivirlo desde ese lugar, desde ese éxtasis de tiempo. ¿Qué pide Urano que está retrogradando en Tauro en la casa 11? Mirar cuáles son los cambios que el futuro exige, ¿no? Cuáles son los cambios más que la vida requiere ahora que ustedes también realicen y sobre todo desde la creatividad darse cuenta que es el momento de crecer. El Sol pasa una vez por la casa 5, una vez al año por la casa 5 para Cáncer. La casa 5 a veces se deja simplemente como los hijos y ya. Cuando el Sol pasa a través de la casa 5 también es la forma de reconocer cuáles son nuestros talentos innatos y cómo nosotros podemos incluirlos en el hoy, cómo podemos aterrizarlos, cómo podemos mostrárselos al mundo de una u otra forma. Creo que es la oportunidad también que ofrece iniciar una semana con la luna en Leo, sentir que se pueden hacer las cosas. ¿Qué valdría la pena revisar? Donde está Mercurio, revisar y reevaluar situaciones de papeles o situaciones de cotidianidad. Tal parece que Mercurio y Marte están haciendo una fricción, no lo llamemos negativo, pero sí un punto de fricción que valdría la pena analizar cómo está tu cotidianidad y hasta dónde la disciplina
¿Está siendo puntual o más bien se perdió ese foco de disciplina? Creo que es un punto interesante para Cáncer allí.